Bueno, les doy la bienvenida a este nuevo martes de Física y Astronomía. Me alegro que se estén uniendo varias personas. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Esperando a Rafael, que se está conectando. Así que vamos a esperar para poder empezar esta conversación. Voy a subir un poco el volumen quizás. Ahí. Bueno, como deben haber visto, vamos a hablar sobre exoplanetas. Ahí está. Hola Rafael, Hola, ¿me escuchan a mí? ¿me escuchas? Yo sí. Súper. Ya, Vale. perfecto. Ya. Mira, vamos a empezar porque ya hay varias personas conectadas. ¿Ya? Bueno, primero me presento, soy Alejandra Montesinos. Les doy la bienvenida a todos los que están conectados a este nuevo martes de Física y Astronomía. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema astronómico muy relevante, ¿sí? Que ha tenido grandes eh, resultados en los últimos años. Y el tema es sobre los exoplanetas, ¿sí? Tan relevante ha sido la investigación sobre los exoplanetas que incluso el premio Nobel del año 2019 fue por el descubrimiento de los primeros exoplanetas, ¿sí? Así que es un tema donde hay mucha investigación reciente. Para eso estamos entonces con el astrónomo Rafael Brandt, doctor en astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien nos va a conversar sobre este tema el cual él investiga. Entonces ustedes pueden ir dejando sus preguntas y nosotros vamos a tratar de ir contestándolas a lo largo de esta conversación. ¿Ya? Entonces, bienvenido Rafael y bueno, empecemos por lo más básico, ¿cierto? ¿Qué son los exoplanetas? Buena pregunta, Alejandra. Bueno, gracias por esta oportunidad que me da el grupo de Astronomía y Física. Y bueno, quizás antes de hablar de exoplaneta, sería bueno definir lo que es un planeta, ¿ya? Y acá siempre vamos para atrás, en general, en los temas de física y astronomía, nos tenemos que ir a la época de los griegos, ¿ya? Y ellos fueron los que le fijaron el término planeta, que para ellos significaba algo así como errante o vagabundo. Y ahí esto era porque las estrellas de noche a noche, la gran mayoría de las estrellas siguen trayectorias bien características y conocidas en el cielo, pero habían un par de estrellas brillantes que tenían otra trayectoria, ¿ya? Y por eso le pusieron el término errantes, que en griego era planeta. Eh, lo divertido ahí que entonces la Tierra no era un planeta, la Tierra era la Tierra, ¿no? Eh, pero después ya, Era el centro, eh, supongo. claro, era el centro para los griegos. Y después ya con la revolución de Copérnico y Galileo Galilei, esto cambió, ¿ya? Entonces ahí ya la Tierra pasó a ser un planeta porque todos los planetas orbitaban en torno al Sol. Y hoy en día ya el término planeta ha cambiado un poco más y son como tres o cuatro propiedades lo que define un planeta. Tiene que orbitar en torno a una estrella, que los planetas del sistema solar es el Sol, ser lo suficientemente masivos para que tengan forma esférica, ¿ya? Para que domine la gravedad. Además tienen que haber limpiado su órbita de otros cuerpos menores, ¿ya? Y por esa razón Plutón dejó de ser planeta, porque hay otros cuerpos similares en su órbita, ¿ya? Y finalmente que no emitan luz propia, ¿ya? Que la luz que vemos de los planetas es más que nada luz reflejada del Sol. Y ahora exoplaneta, por ende, son planetas que... Escucha, Chiquitito. exoplanetas vendrían siendo planetas que están fuera del sistema solar, ¿ya? Que orbitan en torno a otras estrellas que no son el Sol. Y bueno, y cuando ya, entonces después de Galileo y Copérnico, cuando nos dimos cuenta
que lo va en torno al Sol, y que el Sol era una más de muchas estrellas, los científicos empezaron a darse cuenta que quizás la galaxia, el universo estaba lleno de estos planetas, pero no tenían cómo confirmarlo. Pero ya en el siglo XX, con la astronomía moderna, entonces comenzamos a hacer observaciones que nos empezaron a acercar entonces al estudio de estos cuerpos, y finalmente el primero fue detectado justamente, como bien decía, en 1995, un equipo de astrónomos suizos, y de ahí en adelante ha sido un área de la astronomía que ha crecido un montón. Yo es de las más conocidas y cambiantes. Mira, qué interesante, porque en general cuando uno piensa en el cielo, digamos, en la noche observa, siempre está pensando como en objetos brillantes, ¿cierto? No sé, estrellas, digamos. ¿Sí? Entonces, en ese mismo sentido te pregunto, ¿cómo se detectan entonces estos objetos? Porque si no emiten luz, uno está acostumbrado a que, bueno, uno observa con un telescopio que recibe luz, recibe radiación electromagnética. Entonces, ¿cómo se detectan estos exoplanetas? Sí, pues eso es lo difícil, y justamente costó como 400 años desde que se empezó a pensar que podían existir hasta que se descubrieron. Y justamente porque es muy difícil tomar una imagen de un exoplaneta, no necesariamente porque sean poco brillantes, porque si bien no emiten luz, refleja la luz de su estrella, y en principio podríamos detectar eso, pero hay dos problemas principales. Eh, Uno es que las estrellas están sumamente lejos, entonces la separación que hay es pequeñísima. Necesitamos eh, telescopios gigantescos para poder resolver en el fondo ese pequeño arco en el cielo. Pero en principio hay telescopios en la Tierra que pueden resolver eso para muchas estrellas, pero ahí viene el otro problema, que es un problema de contraste, y es que la estrella es Ah, mucho, mucho más brillante que el planeta. Entonces contamina todo lo que está alrededor del eventual eh, sistema exoplanetario, y nos impide ver directamente el planeta. Entonces lo que ocupamos mucho son técnicas indirectas, ¿ya? Entonces vemos ya. la perturbación o el efecto que tiene el planeta sobre su estrella. Y acá las dos técnicas más usadas son velocidades radiales y el método de tránsito. Entonces, o sea, en velocidades radiales, lo fundamental es que eh, no es necesariamente que los planetas orbitan en torno a la estrella, sino que todos los cuerpos del sistema orbitan en torno al centro de masas, ¿ya? Entonces, en el caso del Ya. sistema solar, el Sol se mueve un poco debido a la presencia de los planetas, sobre todo de Júpiter y Saturno. Entonces, tiene un movimiento en escala de años eh, relativamente periódico, ¿ya? Y que ¿Y el, de qué el centro escala es ese movimiento? ¿Cuánto se mueve, digamos? se mueve en menos de un radio solar. Por lo tanto, básicamente el centro de masa está dentro del Sol, pero no en el centro del Sol, ¿ya? Ah, ok. Sí. Entonces, eso es lo que los astrónomos tratamos de observar, ese movimiento, ¿ya? Ahora, uno podría pensar que en principio esto podemos, en el fondo, ver el cambio de posición, lo cual es una técnica que se llama astrometría, el cambio de posición de una estrella en el cielo. En principio podríamos ocupar eso, pero lo que más se ha utilizado, o con la técnica que en mayor precisión podemos determinar el cambio del movimiento de una estrella, es midiendo su velocidad. ¿Ya? Su velocidad es la línea de visión entre nosotros y la estrella. Por eso se llama técnica de velocidad Ah, radial. O sea, velocidad y radial. claro, entonces lo que hacemos es medir la velocidad de la estrella en diferentes épocas, y tratar de encontrar variaciones periódicas de su velocidad que pudiesen ser producidas por un objeto de masa planetaria, ¿ya? Y ahí viene, o ¿Y sea, cuánto tiempo demora esos periodos? O sea, ¿cuánto tiempo están observando esas diferencias de movimiento? Más o menos. claro, ahí depende O sea, justamente digo, son días, semanas. en principio no se sabía, o sea, en principio Ya. los primeros astrónomos que trataron de ocupar estas técnicas, entonces, se basaron en el sistema solar. Entonces, querían
en principio buscar señales de planetas como Júpiter, porque son más masivos, entonces el cambio de velocidad en su estrella es mayor y es más fácil de detectar. Entonces estaban pensando en monitorear las estrellas del orden de años para poder entonces justamente ver esta variación del periodo orbital, porque el periodo de Júpiter es no me acuerdo exactamente cuánto, pero pongámosle 10 años. Entonces tenía que observar por lo menos ese periodo de tiempo la estrella para poder pero ahora sabemos que, que hay Claro. planetas con periodos mucho más cortos. Entonces, justamente depende del tipo de planeta que estás estudiando, cuánto tiempo tienes que monitorear su estrella. ¿Ya? Ya. Eso, y la velocidad radial, la obtenemos analizando el espectro de la estrella. El espectro es la luz que emite en los diferentes colores o longitudes de onda. Y en el espectro de una estrella hay líneas de absorción súper marcadas, hay lugares en el espectro donde falta fotón, faltan luces, falta luz, eh, y esas posiciones están muy bien definidas porque son transiciones electrónicas de átomos. Entonces nosotros conocemos esos valores en la Tierra eh, y por lo tanto comparamos el valor que Tierra con el de la superficie de la estrella y usando el efecto Doppler Ya. podemos determinar la velocidad. Eh, Oye, y aquí nos justamente preguntan de qué está compuesto un exoplaneta. súper buena pregunta y en principio todavía no lo sabemos en detalle. Creemos que o sea, está conformado de los elementos que conforman también los planetas en nuestro sistema solar o similar a eso. Eh, pero hay diferentes tipos de planetas. Hay planetas justamente más rocosos y otros gigantes gaseosos que están dominados por hidrógeno y Ah, helio. Entonces, pero es uno de los desafíos de aquí a los próximos años justamente de determinar bien la composición, por lo menos de las atmósferas y del promedio del planeta. Eh, eso. Bueno, y me y quedó entonces, aquí la otra técnica Ah, sí, dale, la otra técnica, tienes razón, la de, de de que pasa tránsito. por el frente, ¿o no? El Claro, planeta. claro, claro. Pero con velocidades radiales justamente se detectó el primer del premio Nobel, velocidades radiales. Y después está el método de tránsito, que es, si medimos la luz de una estrella durante mucho tiempo, solamente la luz, podemos tratar de ver, detectar caídas del flujo de la luz, caídas de la luz, y que podrían ser generadas cuando el planeta, si la órbita está alineada con nuestra línea de visión, ¿no es cierto?, tapa periódicamente su estrella. ¿Ya? Entonces, por eso es como que ocurriera un eclipse, aquí si nos ponemos en el sistema solar, como que cuando la Ya. luna tapa el sol, aquí es un planeta que tapa su estrella. ¿Ya? Ahora sí, la intensidad de estos eclipses es mucho más, bastante más chica, ¿ya? Eh, y es del orden de, para un planeta tipo Júpiter, es de un 1%, tapa un 1% de su estrella. Para una Tierra Oh, o algo más rocoso es mucho más chico el tránsito. Entonces, esa es la dificultad que tiene. Pero por otro lado, nos permite, o sea, dado que la profundidad del tránsito depende del tamaño de la estrella, esta técnica nos permite conocer qué tan grande es un planeta. Y así podemos ah, usar también la otra técnica que es las velocidades radiales que nos indica qué tan masivo es y con esas dos variables ya podemos empezar justamente a conocer o inferir de qué podría estar formado, si es más rocoso o gaseoso. Y ahí conecta con la pregunta de, del participante. claro. Mira. Bueno, entonces vemos que es todo un trabajo poder detectarlo, eso está más que claro. Sí, sí. Eh, ahora entonces, ¿qué podrías decir tú que se ha aprendido en estos últimos 25 años de descubrimiento? Hay muchas cosas por descubrir, pero ¿qué sabemos hasta ahora de los exoplanetas? Sí, o sea, justamente con a ver, con este último método, en los últimos años se lanzaron un par de misiones espaciales, ¿ya? Ya. Justamente para encontrar planetas con el método de tránsito. No sé si habrán escuchado de la misión Kepler, ¿ya? Entonces, esa misión
se logró como formar la visión de la habitabilidad, por decirlo así, de la galaxia, porque se han encontrado del orden de 4.000 planetas, ¿ya? Entonces, Oye, ¿y por qué se hace esto en satélites, digamos, y no en la Tierra? claro, Para los partió que en la no Tierra, saben, digamos. Ya, partió el método de tránsito, también partió en la Tierra, pero la atmósfera limitaba mucho la precisión fotométrica que se obtenía, entonces nos limitaba a detectar planetas gigantes solamente, ya. porque ahí el tránsito era más pronunciado y la atmósfera no nos limitaba para detectar ese tipo de planetas. Pero para detectar planetas más pequeños, el efecto de la atmósfera sobre nuestras observaciones es muy grande. Y por eso es necesario salir de la atmósfera, ocupar satélites, telescopios en satélite y ocupar el método de tránsito para detectar planetas chicos. Y justamente con esa misión Kepler, entonces, se detectaron toda esta cantidad de planetas. Y la conclusión principal es que básicamente podrían haber más planetas que estrellas en la galaxia. O sea que cada estrella es muy probable que tenga uno o más planetas. Ese es un Ah, cambio y esto radical en nuestra manera de... dentro de la Vía Láctea. Sí, dentro de nuestra galaxia. Sí, sí, sí. Que todo, o sea, y probablemente en otras galaxias Ah, también, pero eso no lo hemos detectado todavía. Y otro punto interesante es que si bien se han detectado esta cantidad gigantesca de planetas, eh, to- pareciera que el sistema solar no es tan común, ¿ya? Como el espectro de tipos de planetas o de sistemas planetarios en la galaxia es súper diverso y sistemas como el sistema solar no necesariamente son los más favorecidos, ¿ya? Por ejemplo, Kepler nos mostró que el tipo de planeta más abundante, eh, dadas las limitaciones observacionales del instrumento, pero lo más abundante que creemos hasta ahora son planetas, las que se conocen como supertierras o subneptunos, que no existen en nuestro sistema solar. Son planetas con masas entre la Tierra y Neptuno, ¿ya? Y esos son los más ya. abundantes según la misión Kepler. Eh, Mm. y lo otro interesante es que, por ¿Y ejemplo, esos son, perdona, son rocosos o son gaseosos? eso es un debate también, como definir dónde Ah, ocurre la transición entre rocoso y gaseoso. ya. Hay estudios relativamente recientes que ponen el límite como entre 1.6 radios terrestres. Eh, pero, pero todo eso es un tema debatido, si son gaseosos o rocosos estas supertierras o subneptunos. Y Ya. lo otro relativamente sorprendente que hemos encontrado es que hemos detectado muchos planetas gigantes que orbitan muy cerca de su estrella, incluso hasta Mm. un 1% de la distancia entre la Tierra y el Sol, ¿ya? Y son planetas como Júpiter. Entonces los modelos de formación planetaria no predecían la existencia de ese tipo de planetas, ¿ya? Porque no hay suficiente material en el disco protoplanetario donde se forma el sistema, no debería haber suficiente material para formar esos planetas tan masivos. Entonces, justamente Ah. mi área de investigación está conectada con eso, explicar cómo es posible encontrar estos planetas supermasivos orbitando tan cerca de su estrella. Así que ese es otro punto importante que hemos, en el fondo, descubierto, encontrado durante estos 25 años de ciencia. Mm. Oye, ¿y la solución a ese problema puede ser como que la gravedad no sea la correcta o que el modelo de los discos de acreción no sea el correcto? ¿Hay alguna hipótesis? Hay hipótesis, pero nada totalmente concluyente. Hay una opción es que, claro, no entendemos bien la física de los discos y en verdad sí se podrían formar ahí. Eh, pero como las teorías más aceptadas hoy en día es que realmente se forman lejos, sobre todo más allá de lo que se llama la línea de hielo, ¿ya? Que es donde en el disco protoplanetario el agua está en estado sólido, porque ahí las colisiones entre estos planetesimales favorece la formación de un cuerpo más grande, porque
en zonas más interiores, los sólidos están formados más que nada por roca, y colisión entre roca en general tiende a dispersar material que a acretar. Claro. Entonces cree que se formaron bien lejos y luego migraron hacia el interior, ya sea por Ok. interacción con el disco gaseoso cuando todavía está presente, hay interacción por torque gravitacional y hace que el planeta migre, o lo otro es que luego que se dispersa el disco, también este planeta puede interactuar con otros cuerpos, otros planetas, por ejemplo, dentro del sistema, y excitar la excentricidad de este proto-Júpiter. Entonces, al excitar la excentricidad, la órbita se vuelve más ovalada, ¿no es cierto? Deja de ser circular, Ya. se vuelve más ovalada, y dado que es más excéntrico, hay momentos donde el planeta pasa muy cerca de su estrella. Y porque la estrella está acá es medio técnico, pero está en uno de los focos de la elipse, la estrella. Ya. Entonces, cuando pasa por el perigeo, que se llama, cuando está cerca de la estrella, hay interacciones de mareas, como la interacción que hay entre la Tierra y la Luna, y hay intercambio de energía ahí. El planeta, al interactuar por mareas, pierde energía. La órbita del planeta pierde energía y se va achicando la órbita. Y esa sería otra manera de explicar cómo encontramos estos planetas tan grandes tan cerca de su estrella. Mira. O sea, una pregunta abierta todavía. Todavía es abierta. Y claro, estamos haciendo hartos tipos de experimentos para tratar de encontrar la respuesta. Perfecto. Oye, hay una pregunta que hicieron ahí, si es que algunos exoplanetas podrían orbitar en torno a un agujero negro. Eh, buena pregunta. En principio sí, porque o sea, un agujero negro en algún momento, o sea, si pensamos en agujeros negros estelares, en algún momento fueron una estrella, ¿ya? Y terminaron su vida como agujero negro. Eh, pero me imagino de que tendría que ser un planeta con un periodo sumamente largo, un planeta que estuviera lo suficientemente lejos del agujero negro, porque no específicamente por el agujero negro, sino que en la evolución estelar, eh, estas estrellas al ir envejeciendo Ah, van aumentando su tamaño y se van comiendo los posibles planetas. Entonces solamente sobrevivirían los que están lo suficientemente lejos, ¿ya? Eh, claro. y también tendría que sobrevivir la explosión eventual de una supernova. Eso sería lo otro, que no sé si es posible pero me imagino que en principio sí. Lo otro que puede ser quizá un planeta que es capturado después de que se formó el agujero negro. Así que también podría ocurrir así. Pero hasta donde yo sé, no hay detecciones de ese tipo. Lo que sí, de hecho, se descubrió antes que el planeta de 1995, fueron planetas chicos en torno a púlsares, que son estrellas de neutrones, que es otro final de una estrella que no es un agujero negro. O sea, estrellas un poco menos masivas terminan como estrellas de neutrones, y se lograron detectar estos planetas en torno a ese remanente estelar del fondo. Así que eso también Claro. nos hace pensar que quizás sí podrían haber otros planetas en torno a agujeros negros. Agujeros negros. Mira. Bueno, y la pregunta que te tengo que hacer, porque ya la preguntaron por ahí y supongo que todos la hacemos, es que si se ha encontrado algún planeta que sea como la Tierra, ¿cierto? Es como el sueño esto de encontrar una Tierra en otro lugar. ¿Se ha encontrado algo Claro. parecido? Eh, aquí depende de la definición más que del resultado, porque claro, cómo definimos Tierra, y si, o sea, una definición simple sería un planeta con masa y radio terrestre, ¿no es cierto? Con masa y tamaño similar a la Tierra. En ese caso sí se han encontrado planetas que cumplen ya sea una de las dos variables o más o menos las dos variables, ya sea la masa eh, y el radio. Eh, pero en general estos planetas orbitan mucho más cerca de su estrella que la Tierra del Sol, ¿ya? No. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pero esto es por limitaciones
técnicas en el fondo, porque es muy difícil encontrar planetas como la Tierra a una distancia similar a la de la Tierra del Sol. Entonces se van a encontrar más cortos que están más cerca de su estrella. ¿Y ahí qué pasa? Que en el fondo, dado que están más cerca de su estrella, la temperatura del planeta es mayor, Es muy alto, es claro. muy alta. Entonces no se esperaría que hubiera que la superficie de ese planeta sea como la superficie de la Mm. Tierra, apta para la vida como la conocemos. Ahora, la otra variable es que, por ejemplo, hay estrellas que Claro. son... Tú hablaste antes, perdón, dale. ¿Sí? Ya, y hay No, es que tú estrellas habías que... nombrado antes lo de habitabilidad, que creo que tiene que ver con eso, ¿no? ¿A qué se refieren con habitabilidad en los exoplanetas? Claro, también es medio controversial ese término, pero como yo creo entender, es justamente lo que estamos hablando ahora. Que Claro. esté en lo que se llama la zona habitable, ¿ya? Que es la zona, eh, por decirlo así, la distancia del planeta a su estrella, donde se espera que el planeta, la superficie del planeta tenga la temperatura suficiente para tener agua líquida, ¿ya? Que no esté muy cerca, porque si está muy cerca el agua se evaporaría, y si está muy lejos estaría congelada. Porque aquí el agua creemos que es vital para la vida, entonces ese es el término. Eh, pero hay también otro aspecto, y es que hay estrellas que son muy chiquititas, ¿ya? Entonces, que su zona habitable está más cerca de la estrella, en el fondo. No Ah, ya. está a una unidad astronómica, sino que está a una fracción de una unidad astronómica. La unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces, si bien la distancia es menor, la temperatura es la suficiente para que exista agua líquida. Pero el problema con planetas que cumplen esta Ya. condición, ¿ya? Pero el problema ahí es que justamente estas estrellas, el problema que tienen es que son muy activas, ¿ya? Entonces tienen, no sé si han escuchado de, por ejemplo, los vientos solares, que son Claro. llamaradas del Sol que expulsan un montón de material ionizado y que llegan a la Tierra. Nosotros tenemos campos magnéticos que nos protegen de ese viento solar. Pero en el caso de estas estrellas pequeñitas que se llaman enanas M, y donde se han detectado planetas eh, terrestres similares a la Tierra, que deberían tener esta temperatura suficiente para que haya agua líquida, estas estrellas son muy activas. Entonces tienen estos vientos solares gigantescos que se cree que podrían hacer volar cualquier atmósfera y evaporar el agua, etcétera, y no se cree que sea muy auspicioso para la vida, pero la verdad es que no sabemos. Puede que nos equivoquemos, Claro. que la vida sí pueda existir en ese tipo de planetas. ¿Y uno podría medir si es que algún exoplaneta tiene campo magnético? ¿Eso se puede medir o no? Eh, creo que han habido observaciones con ese objetivo, pero no se ha logrado, pero ha sido solamente en estos llamados hot Júpiters, que son Ya. Júpiteres calientes, que son estos planetas del tamaño de Júpiter muy masivos que orbitan muy cerca de su estrella. Porque ahí se espera que, Ya. la, que, el, que Ahí el preguntaron en efecto... relación a las órbitas. Sorry, dime. No, no, es que justo preguntaron si es que podía ser al revés, de que la estrella, o sea, el planeta, la estrella orbitara en torno al planeta. La estrella orbitara en torno al planeta. La estrella orbitara en torno al planeta. A ver, mi respuesta rápida quizás es no. ¿Ya? Hay ejemplos de estrellas que orbitan en torno a otras estrellas. De hecho, la gran mayoría de las estrellas del cielo están en sistemas múltiples, donde son hartas las estrellas que orbitan en torno a un centro de masa común. Eh, pero planetas orbitando estrellas, no creo, porque ahí, si un planeta empieza a acretar masa y se vuelve lo suficientemente masivo como para que una estrella comienza a girar alrededor del planeta, dada la masa que tendría ese planeta, comenzaría a generar reacciones nucleares en su interior y empezaría a emitir luz propia, y ya no sería un planeta, sino que sería una estrella, dada la Una definición que vimos estrella, al principio. Así que por claro, ese lado sería difícil. es cierto. Bueno, y entonces,
¿Qué crees tú que queda para los desafíos a futuro, digamos, en esta área? Que ya has nombrado varios, pero ¿qué es lo que crees tú que se va a poder quizás con este nuevo proyecto Kepler? ¿Qué es lo que podríamos esperar? Claro, justamente va asociado con descubrir la nueva Tierra, ¿no es cierto? La Tierra 2.0. Eso por un lado. Bueno, y Kepler, o sea, Kepler ya lamentablemente se acabó esa misión. Y originalmente las principales motivaciones era descubrir por lo menos un par de tierras, de planetas como la Tierra orbitando estrellas como el Sol. Ese era uno de sus objetivos. Eh, y fue en el fondo concebido con esa idea, pero ahí lo que pasó fue que esto fue un resultado también astronómico, por decirlo así, de astronomía estelar, y fue que, dada la precisión que tenía este instrumento, dada la precisión fotométrica, pudimos empezar a estudiar cómo es el comportamiento de las estrellas en general, ¿ya? Y nos dimos cuenta que la mayoría de las estrellas de masa solar, que son como el Sol, son mucho más activas que el mismo Sol, ¿ya? O sea, tienen ruido propio de la estrella, ya sea porque pulsa la estrella o porque no es perfectamente homogénea, sino que tiene manchas en la superficie, que hacen que haya una variabilidad en su flujo, mucho mayor que la que tiene el Sol. Esto para la gran mayoría de estrellas tipo Sol. Entonces, dado que previo al lanzamiento de Kepler no sabíamos esto, porque no habíamos estudiado el flujo de las estrellas con esta precisión, eh, entonces esto nos impidió detectar esta Tierra 2.0, porque la misión duraba 3 años y esa extensión de tiempo era justo para encontrar a estos planetas tipo Tierra en torno a las estrellas tipo Sol. Y después de un tiempo, entonces el satélite lamentablemente falló, ¿ya? Y no pudo seguir tomando datos para descubrir esta estrella, o sea, este tipo de planetas. Planeta. Entonces eso sigue como un objetivo futuro por ejemplo, ahora hay la misión que siguió a Kepler, STESS, que en principio no fue concebida con el mismo objetivo, pero en principio, si dura lo suficiente en el tiempo, podría eventualmente descubrir planetas como la Tierra. Y también hay otra misión. Hay otra misión de la Agencia Espacial Europea planeada para el 2026, creo, que es la misión Plato, que todavía no está completamente definido cuál va a ser su objetivo, o sea, va a ser exoplanetas, pero no está totalmente definido el objetivo preciso, pero se cree que puede justamente ir apuntado hacia descubrir una nueva Tierra. Y por otro lado, por el lado de velocidades radiales, eh, también se acaba de hacer funcionar un nuevo instrumento que está justamente en los telescopios del norte de nuestro país, en Paraná. El instrumento se llama Espresso y es para entonces medir velocidades radiales con una precisión que no se ha obtenido nunca antes, que es del orden de menor a 10 centímetros por segundo, ¿ya? Para que tengan una idea ahí, por ejemplo, nosotros nos movemos, caminamos con una velocidad de 1 metro por segundo. Entonces, la precisión que Claro. estamos midiendo cosas que están súper lejos es mucho mayor a la velocidad con la que nos movemos nosotros. Entonces, con este instrumento, en principio, se podría detectar por velocidades radiales planetas como la Tierra, pero ahí viene justamente de nuevo el problema de la actividad solar y que la misma estrella tiene estos movimientos y esta estructura de su superficie que genera también variaciones en la velocidad radial que observamos y que es necesario corregir para poder detectar finalmente esta Tierra. Así que ahí ya creemos haber superado la barrera técnica, pero nos queda la barrera astrofísica para caracterizar bien las estrellas que estamos estudiando y poder entonces encontrar esas señales chiquititas. Claro. Así que por ahí va el área de exoplanetas de aquí a 10 años, diría yo. Eso por un lado. Y por el otro lado, es justamente también conectado con una pregunta que me hicieron antes, es estudiar las atmósferas de estos planetas y determinar la composición de estos planetas, ¿ya? Y esto se hace más que nada en estos planetas transitantes, ¿ya? Esto tiene la ventaja, este tipo de planetas, los que transitan, tienen la ventaja de que podemos estudiar la atmósfera. ¿Por qué? Porque parte de la luz que sale de la estrella atraviesa la atmósfera de los planetas
cuando transitan, y esos fotones después llegan a nosotros, ¿ya? Entonces podemos estudiar la composición de estos planetas Claro, y también su estructura, por ejemplo, su estructura de presión-temperatura y de ahí en adelante. Pero esto por ahora solo es posible en planetas gigantes que tienen una atmósfera tremenda en comparación con el tamaño del planeta, ya. pero todavía no con planetas pequeñitos. Eh, pero Y esto siempre en el contexto de la Vía Láctea, incluso los proyectos futuros, no son más lejanos. En principio sí, sí. Ya, Creo que hay proyectos un poco de, claro, de buscar planetas fuera de la Vía Láctea, pero creo lo más cercano serían las nubes de Magallanes, que son estas galaxias ya, irregulares que están interactuando con nuestra galaxia, que están relativamente cerca. Pero el problema exacto. de poder detectar planetas fuera de la galaxia es que no, en general en otras galaxias no podemos resolver las estrellas particulares donde queremos Claro, detectar el planeta. Vemos como una nube nomás que vendría correspondiendo a una cierta cantidad de estrellas en ese píxel. Entonces, por ese lado claro, es difícil con la tecnología que tenemos ahora. claro. Oye, ¿y cuál es el rol que juega Chile en la búsqueda de estos exoplanetas o en esta área de investigación? Tremenda, sí. O sea, Aparte de poner los eh, telescopios, digamos, pero telescopio, sí, o no, sea, bueno, eso también hay que contarlo porque no sé cuáles son los telescopios que se ocupan, si se ocupan muchos, todos, o el o que sea, se una gran, proyecta a futuro. por el lado de los telescopios, claro. O sea, la gran mayoría, sobre todo de los primeros planetas, exoplanetas que se descubrieron, eh, muchos fueron desde Chile, justamente Ya, porque se instalaron muchos de alta resolución en los telescopios grandes del norte del país. Y, por ejemplo, el más conocido ahí fue HARPS en el telescopio de 3.6 metros en la ESO, que durante 10 años fue la máquina más eficiente para descubrir planetas. ¿Ya? Y ahora, respecto de los astrónomos en Chile, dado que esta es una área relativamente nueva, o sea, el primero se descubrió en 1995, pero, claro. pero para escalas de científicos es relativamente reciente. Entonces, hasta hace poco había muy poco enfocado en el área de exoplanetas, pese a que era una de las más, con expansión más acelerada, por decirlo así. Pero ahora ya hay hartas instituciones del país que cuentan con astrónomos enfocados 100% en descubrir exoplanetas. ¿Ya? Y ahora justamente desde la Universidad Adolfo Ibáñez, en la Facultad de Ingeniería y Ciencia, estamos creando un nuevo grupo de astronomía, justamente ligados, si no el 100%, el 90% en la detección y caracterización de planetas extrasolares. ¿Ya? Y ahí no solamente ligados al área en el fondo del uso de los telescopios que están instalados en Chile, sino que también en el desarrollo de tecnologías y instrumentos para detectar planetas, o sea, instrumentos chilenos para detectar exoplanetas. ¿Y esos son instrumentos que se ponen, digamos, en el mismo telescopio o cómo se utilizan? O sea, Sí, ¿qué otro instrumento aparte de los telescopios uno podría utilizar? Eso. claro, aquí hay por un lado, en lo que estamos enfocados es en instalar telescopios robóticos, telescopios chicos, Ah, pero ya, robóticos, ya. que justamente para detectar planetas transitantes más que grandes telescopios, lo que necesitamos es abarcar una zona grande del cielo y observar mucho tiempo de manera seguida. Entonces, ahí no estamos tan limitados por el tamaño del telescopio, sino por el tiempo, más que nada. Entonces, en Ya. lo que estamos enfocados es en generar estos telescopios robóticos relativamente de bajo costo, pero que nos permitan observar todo el cielo lo más que podamos. ¿Ya? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, Qué claro, también interesante, estamos, porque siempre la gente tiende a creer que en Chile no se hace casi tecnología, casi cuando uno dice investigaciones, como eso no se hace en Chile, pero tecnología ya es como más lejano. Y acá parece que en el fondo ustedes están haciendo equipos desde cero, digamos. sí, o sea, esa es una de las gracias de los exoplanetas, de esta área en particular, la astronomía que no depende tanto
del tamaño del telescopio, sino de la variable tiempo. Entonces no nos interesa qué tan grande es, sino que podamos observar mucho rato el cielo. Y por ese lado, claro, los fondos disponibles en Chile nos permiten, o sea, el tamaño de los fondos, por decirlo así, nos permiten costear proyectos tecnológicos. Eso es como un nicho del área exoplaneta en la parte tecnológica, por decirlo así. Qué interesante. Y son grupos interdisciplinarios, supongo. Claro, O sea, claro, participan con ingenieros, electrónicos. claro, ingeniero electrónico, y también está la parte de análisis de datos, que tiene que, o sea, Ah, generamos mucho datos y hay que procesarlo lo más rápido posible para después proseguir con observaciones posteriores, ahí sí ocupando telescopios más grandes. Pero tenemos que identificar los candidatos a partir de esta cantidad gigante de datos que generamos en un principio. y en ese caso ustedes buscan solo detectar, o sea, encontrar exoplanetas o caracterizar las atmósferas, o eso ya es otro tema más Claro, complejo. vamos por partes. Primero estamos Ya. muy enfocados en la parte de detección y también en caracterización, por lo menos en lo que es masa y tamaño. Esos dos parámetros que te permiten hacer una primera caracterización del planeta, saber si es gaseoso o si es más rocoso. Y claro, pero después también estamos interesados justamente primero en detectarlo y después en conocer su atmósfera. Y ahí, bueno, todos estos planetas que estamos descubriendo hoy en día, que vienen muchos de la misión TESS, el objetivo de la misión TESS, que es de Transiting Exoplanet Service Satellite, es detectar todos los planetas transitantes que hay en las estrellas más brillantes del cielo para que después el telescopio que se va a lanzar el próximo año, creo, que es el sucesor del telescopio Hubble, que es el James Ah, Webb Space Telescope, un objetivo primordial de ese telescopio es justamente caracterizar atmósferas de exoplanetas. Entonces nosotros estamos tratando de descubrir esos exoplanetas que después este telescopio gigante de 6.5 metros que va a estar en el espacio va a caracterizar en detalle su atmósfera. ah, que sepa dónde apuntar, digamos, como darle, Claro, ya, claro, es que ese es un excelente, problema logístico en el fondo, que ya estaba como claro, muy avanzado ese telescopio, pero no había la suficiente cantidad de planetas caracterizables en torno a estrellas brillantes. Había muchos planetas, pero no necesariamente en torno a estrellas brillantes. Y es fundamental que sean estrellas brillantes porque las señales atmosféricas son pequeñísimas, entonces necesitan mucha luz de la estrella para poder encontrar estas señales chiquititas. Entonces, un equipo de Estados Unidos más que nada se enfocó en entonces desarrollar esta misión TESS para rápidamente poder poblar esta zona del espacio parámetros de planetas relativamente pequeños en torno a estrellas brillantes. claro. Oye, y en relación a los datos, que uno siempre escucha esto de la cantidad de datos que hacemos con los datos, ¿qué desafíos tiene todo este manejo de datos que van a tener ustedes? Claro, a principio no lo tenemos tan claro, eh, porque todavía yo diría que estamos en una etapa donde lo manejamos más o menos a mano, ¿ya? Claramente tenemos algoritmos detrás, pero no están enfocados necesariamente en el Big Data. Y el desafío también del área técnica, por decirlo así, es Ya, justamente prepararnos para cuando empecemos a recibir esta cantidad impresionante de datos. Y justamente ahí la Universidad Adolfo Ibáñez también está bastante comprometida en esa área con el desarrollo de este proyecto llamado el Data Observatory, ¿ya? Que justamente es uno de sus ejes claro, principales, el Big Data y en principio ligado con astronomía. No necesariamente para exoplanetas, pero ahí hay un link interesante. perfecto. Oye, Rafael, y ya, ¿tú crees que vamos a encontrar una Tierra o no? Porque con todo esto que Sí, nos estás contando, en el fondo, ya, tú tienes esperanza que sí. sí. Oye, pero yo estoy impresionada que todo esto sea dentro de la Vía Láctea. O sea, en el fondo podría haber un planeta como la Tierra bastante más cerca de lo que uno esperaría.
O sea, la Vía Láctea en sí es bastante grande también. O sea, nosotros pensamos en detectarlos, pero de ahí a eventualmente poder llegar y visitar esos exoplanetas con la tecnología que tenemos hoy en día se nos haría bastante difícil. No, claro. Pero sí, en principio es todo por ahora en la Vía Láctea, pero y claramente después, quizás con los avances tecnológicos, vamos a tener muchas otras galaxias donde poder explorar diferentes planetas también. Ya, y si hubiera vida en alguno de esos planetas, ¿podríamos detectarlo? Eh, buena pregunta, sí. Hay estudios más teóricos por ese lado, en el fondo, que la idea sería buscar detectar a través de espectroscopía de transmisión, lo que estábamos hablando, y que va a ocupar eventualmente el James Webb, poder detectar algunos elementos químicos particulares que se conocen como biomarcadores, ¿ya? Que en principio uno podría ser, por ejemplo, el metano, el oxígeno molecular también, pero ahí está la confusión de que si estos compuestos químicos quizás también pueden ser producidos no por vida necesariamente, sino por Claro. otros efectos químicos. Entonces ahí hay harta investigación bastante teórica, pero ahora último también con experimentos de laboratorio, en poder determinar cuáles serían los elementos particulares que nos permitirían justamente determinar la presencia de vida en estos planetas. Pero claro, porque incluso el James Webb, en principio no está tan claro que, por ejemplo, nos permita estudiar las atmósferas de planetas como la Tierra en detalle, sino que más bien también planetas un poquito más grandes. Entonces, por ese lado, con la tecnología que se nos viene de aquí a 10, 20 años, tampoco es tan fácil decir que eso vaya a ser posible, como estudiar la Ya, atmósfera de planetas como la Tierra. Pero no sabemos, la verdad, porque nos hemos sorprendido constantemente con cosas que no esperábamos en estos últimos 20 años, así que cierto. puede ser que sí lo hagamos. Ya. O sea, podríamos esperar un planeta tipo Tierra y vida, bueno, tendríamos que esperar algunos años más, entonces, Claro, inevitablemente. sí. Sí, o sea, dado buscando las condiciones donde nosotros previamente esperamos que haya vida. Pero de eso no estamos 100% seguros que tenga que ser así para que haya vida. Pero poniendo, claro, límites conservadores, de aquí a 15 años es muy factible que encontremos planetas como la y a la distancia necesaria para que tengan agua líquida. Pero de ahí a Ya, estudiar las atmósferas de estos planetas y determinar que hay vida, yo me esperaría un par de años más. ya. Oye, y en estos sistemas binarios uno tiene los mismos como características, porque uno sabe el sistema solar que está la estrella, tiene en el fondo el disco donde orbitan los planetas. Cuando uno tiene dos estrellas binarias, orbitan igual. ¿Cómo son esos sistemas planetarios? Eh, sí, ya, claro, sistemas planetarios en torno a estrellas binarias, eh, claro, son medios complejos dinámicamente, pero se dividen como en dos tipos principales. Uno es los circumbinarios, que no me acuerdo exactamente si eran estos o los otros, pero en el fondo cuando las dos estrellas tienen órbitas más o menos cercanas y el planeta orbita en torno a estas dos estrellas. Ya, Eh, la otra posibilidad es que hay un planeta orbitando en torno a una estrella y que además tiene una estrella compañera un poco más lejana. ¿Ya? Entonces, esa es la principal separación en planetas en torno a estrellas binarias. Pero no se han detectado tanto. Kepler detectó de los primeros. Pero ahí la técnica típica para detectar los planetas en torno a una estrella eh, asume que los periodos son constantes. ¿Ya? Pero cuando tienes ya, más objetos, ahí los periodos, por interacciones gravitacionales de tres cuerpos, los periodos dejan de ser
periódico, valga la redundancia. Entonces ahí se dificulta la técnica de detección. Claro, exacto. Oye, tenemos los últimos minutos por si quieren hacer las preguntas que les queden, ¿sí? Ya hemos hablado. Yo estoy impresionada con esto de que pueda haber un planeta como la Tierra tan cercano. Yo era ignorante en este tema. Así que no sé si, a ver si hay otra. Eh, bueno, aquí comentan un poco de que dada la estadística, en el fondo la cantidad de estrellas que hay en la Vía Láctea, es como evidente que va a haber un planeta como la Tierra. Ahora no sé, porque Claro, igual la Tierra tiene características bien particulares, ¿o no? En el yo sentido de diría, lo que dijiste tú, de la estrella, del claro, más que periodo, la o sea, Tierra, por es ahora la es estrella, el Sol parece. el que es particular. Claro, Ya, el Sol, porque hay muchas estrellas con masa similar a la del Sol, pero parecen ser sumamente activas, o mucho más activas que el Sol. Entonces por ahí hay algo curioso. Y después está, claro, que muy probablemente planetas como la Tierra, en la galaxia, muchos, pero de ahí está la otra variable que es qué tan probable es el inicio de la vida de manera semi-espontánea, en el fondo. Esa es una claro. probabilidad totalmente independiente a la que encontremos una estrella, o a A la que tasa de exista el ocurrencia, o planeta, sea, digamos. perdón, a la tasa de ocurrencia de planetas tipo Tierra. Entonces, esa, Claro. esa Oye, ¿y una... por qué el Sol tiene tan poca actividad? ¿No le podría ocurrir que de repente se pusiera así como más explosivo como el Sí, resto de las podría. estrellas que se O ven sea, comúnmente? sí, o sea, ahí no tenemos muy claro el por qué. Como te digo, esto se empezó a descubrir hace muy poco con la misión Kepler, donde pudimos medir con mucha precisión la luz que nos llega de las otras estrellas. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta. El Sol no parece ser tan común, o las propiedades del Sol. Pero en principio el Sol, por lo que creemos, ha sido muy, muy estable por por miles de millones de años, perdón. Y Claro, no nos esperaríamos que de un momento a otro se volviera loco, ¿no? No, en principio sería difícil, pero, ya. pero No nos asustamos puede entonces. pasar, claro. Mejor que no. Eh, eh, ¿Cuántos exoplanetas hay que han encontrado? Más o menos. Hay del orden de 4.000 planetas, creo que va la Cuatro cuenta mil. ahora. Sí, pero ahí no Ya. todos son, o depende del gusto de cada uno, pero no todos son como igual de importantes o de caracterizables en Claro. el fondo, porque lo más interesante es conocer todas las propiedades del planeta, o la más que uno pueda. ¿Ya? Entonces, lo fundamental es conocer la masa y el radio. Y para la gran mayoría de esos 4.000 planetas se conoce o una cosa o la otra. ¿Ya? No las dos al mismo tiempo, Ah, porque o sea, la gran mayoría de estos planetas se detectaron con el satélite Kepler, y este satélite estaba apuntando a una zona pequeñita del cielo. Entonces encontró muchos planetas, pero en una zona pequeñita del cielo la cantidad de estrellas brillantes no es mucha. Entonces, dado que ya. muchas de estas estrellas eran débiles, esto nos permitía ocupar el otro método, que es el método de velocidades radiales, para determinar las masas. ¿Ya? Entonces, por eso, para la gran mayoría de esos planetas se conoce solo el radio. ¿Ya? Y lo interesante Ya. justamente es conocer lo más en detalle posible cada sistema. Y de eso, para los que se conoce, la masa y el radio es aproximadamente el 10% de estos 4.000 planetas, o sea, como 400 planetas. Y la gran Ya. mayoría son planetas ya sea masivos o planetas que orbitan muy cerca de su estrella, porque eso también facilita el uso de los métodos de detección y caracterización. Claro. Perfecto. Bueno, hemos aprendido un montón, Rafael. Te agradezco porque yo creo que es un tema, como tú dijiste, o sea, claramente de aquí al futuro queda mucho, ¿sí? Seguro se van a encontrar algún planeta como la Tierra, y bueno, quizás cuantas cosas más que nos ha sorprendido la ciencia tantas veces, ¿cierto? Así que no sería raro. Sí, Y,
Y bueno, y felicitarte por el trabajo, por toda la innovación que están haciendo. Eso yo lo encuentro súper interesante que la gente lo conozca, ¿sí? Que no solo se hace investigación, sino que también se está incorporando la tecnología, los datos, todas que son, en el fondo, necesidades fundamentales para ir avanzando en la ciencia. Claro, es que finalmente también contribuyen a otras áreas del quehacer, no solo científico, sino que de nuestro día a día. Así que también una motivación es, Exacto, eso. Por eso nos dan los fondos, dices tú, para que después claro, la se supone. tecnología ahí nos salve. Sí. Ya, Ahí está. Ya, pues Rafael, muchas gracias y ujú, gracias a todos por acompañarnos y el próximo sí. Muchas martes estén gracias por las atentos. preguntas. Eso, gracias a todos por las preguntas también. Nos vemos. Chao, chao. Chao.